corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Y a mí me parece importante comenzar por aquí, porque hay una gran confusión, y por lo menos yo, digamos, he observado una gran confusión entre el término gobierno corporativo y gobierno de la junta directiva. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Entonces hay que explicar bien y hay que entender bien lo que es el gobierno corporativo, porque vamos a revisar, vamos, una breve revisión, obviamente, de algunas normativas. Y entonces, parte del análisis tiene un componente crítico, ¿no? En donde podemos identificar oportunidades de mejora. Mira, aquí dicen esto, aquí lo dicen de otra manera, aquí tienen este enfoque, aquí no. Entonces, pero para eso tenemos que partir de una base muy clara, entendiendo lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Y mi opinión personal es que el gobierno corporativo se confunde muchas veces con el gobierno de la junta directiva, y no es lo mismo. El gobierno de la junta directiva es parte del gobierno corporativo, que como su nombre lo indica, corporativo viene de cuerpo, ¿no? Entonces, y se llama corporativo porque involucra a muchas partes, ¿no? Cuando yo hablo de cuerpo, lo primero que se nos ocurre es cuerpo humano, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo humano tiene manos, tiene cabeza, tiene ojos, ¿no? De corazón, tiene pulmón, en fin. Entonces, el cuerpo es un todo, ¿ok? Si yo le quito el corazón a mi cuerpo, ya no hay cuerpo. Si yo le quito los pulmones, ya no hay cuerpo, ¿ok? Entonces, y digamos, esos órganos son las partes. En las organizaciones, y perdón por la metáfora, es lo mismo. Tenemos un cuerpo, que es el todo, y tenemos unos órganos que son las partes interesadas. Entonces, así como el cuerpo humano, los órganos individualmente no son nada, porque un corazón solo no hace nada, pulmones solos no hacen nada, cerebro solo no hace nada, ¿okay? Se necesita que todos estén en conjunto y en armonía para que se conforme el cuerpo. Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contexto corporativo, nos estamos refiriendo a todas las partes interesadas. Ese es mi entender. Por eso se llama corporativo. Si no, se llamaría solo gobierno. El corporativo viene de cuerpo. Y en las organizaciones, esos órganos, esas partes son los clientes, los proveedores, los trabajadores, los accionistas, los reguladores, que individualmente no son nada. ¿Qué hacemos con una organización solo con los clientes? Si no tiene colaboradores. ¿Qué hacemos solo con los accionistas? ¿Qué hacemos solo con los proveedores? Sin el resto, nada, ¿no? Entonces, se necesita en la organización que tengamos a todas las partes en conjunto y en armonía. Y eso no es fácil, ¿ok? Eso no es fácil. Entonces, corporativo viene de cuerpo y gobierno viene de un término latín que es gubernare, que en el pasado significaba pilotear un barco, pero que hoy en día significa, o sea, el contexto nos puede llevar a un entendimiento de lo que es llevar, ¿no? Una organización de un estado determinado a otro estado determinado. En el pasado era llevar un barco de un punto de origen a un punto de destino. Aquí se trata de llevar una organización de un estado de origen, de una situación de origen, a una situación de destino. Más rentable, más eficiente, de mayor participación del mercado, de mejor clima laboral, en fin, lo que sea. Entonces, el gobierno corporativo consiste en tomar decisiones que resulten convenientes a la organización en conjunto, respetando las partes interesadas. Y yo les hacía una metáfora con las partes del cuerpo humano, pero hay una diferencia, ¿no? O sea, normalmente en el cuerpo humano no hay conflicto entre los órganos. O sea, el corazón no tiene un conflicto natural con los pulmones o con el estómago o con el cerebro, normalmente. Pero
en las entidades, en las organizaciones y en las empresas, sí hay conflictos de interés, ¿no? Sí hay conflictos de interés. Y eso obstaculiza el logro de objetivos. Y entonces un gran reto del gobierno corporativo es gestionar, no eliminar, gestionar los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque los conflictos de interés siempre van a existir. Entonces no podemos buscar eliminarlos. Lo que tenemos que hacer es buscar gestionarlos. ¿Ok? Entonces, la entidad puede tener, digamos, con los proveedores un conflicto de interés. ¿Qué significa el conflicto de interés? Que lo que le interesa a la entidad es diferente de lo que le interesa al proveedor, ¿no? Entonces, eh, si la entidad quiere contratar los servicios del proveedor, la entidad va a querer pagar lo menos posible. El proveedor va a querer cobrar lo más posible. Entonces hay una situación de conflicto. Es un conflicto que seguramente se va a resolver y que pues, obviamente van a llegar a un acuerdo, ¿no? Pero son conflictos naturales. ¿Okay? Igual con los empleados van a querer un mejor salario, los accionistas van a querer que los gastos no crezcan tanto para que haya más utilidades. Son conflictos naturales. Que se gestiona bien, por supuesto, ¿no? Pero esos conflictos de interés que son parte del día a día hacen que el gobierno corporativo tenga que tener un fuerte enfoque en esta necesidad de gestionar estos conflictos de interés. ¿Okay? Aquí tenemos las partes, ¿no? He puesto 6, que son probablemente las más importantes, pero no son las únicas. Hay muchas otras. Aquí falta los auditores externos, ¿no? La auditoría interna, los calificadores de riesgo, los bancos corresponsales. O sea, obviamente no hay espacio no hay espacio para todos, ¿no? Pero las autoridades legislativas, las autoridades del Poder Ejecutivo, son partes interesadas también. Se llaman partes interesadas porque tienen algún interés, ¿no? Tienen algún interés, tienen alguna expectativa en la organización. Muy bien. Entonces, hay que respetar a las partes interesadas, escuchándolas, entendiéndolas, conociendo cuál es su interés. Eso es parte del respeto que tenemos que tener, ¿no? Y atendiéndolas, ¿ok? Porque la realidad es que no siempre vamos a poder complacer a las partes interesadas en la toma de decisiones. Eso no es posible, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es escuchar, entender, conocer y entender cuál es su interés, ¿no? Ponerle atención, estar disponible, buscar soluciones, agotar esfuerzos en buscar soluciones y buscar acuerdos, eso sí se puede hacer, ¿sí? Pero no siempre se podrá complacer a todas las partes interesadas, eso es imposible. Muy bien, y yo quiero destacar algo que es muy importante en el gobierno corporativo, que es el apego a los valores. ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de decisiones o 4 tipos de situaciones, ¿no? Situaciones que pueden generar fallas en las organizaciones. Y que las tenemos todos porque es parte de la humanidad, pero que tenemos que en el gobierno corporativo saber diferenciar. Primero, la falla en el criterio profesional, ¿no? O sea, la falla en el criterio profesional, ¿qué cosa es? Es cuando tenemos una buena intención, queremos tomar una decisión y de repente nos equivocamos, ¿no? De repente nos equivocamos. Por ejemplo, estamos en duda entre contratar al colaborador A y al colaborador B. Los dos son buenos, los dos están muy bien, estamos en duda. Y al final nuestro criterio profesional dice, no, contratemos al A. Y de repente, la mejor decisión hubiese sido contratar a B, ¿no? Entonces, hay buena intención, pero nuestro criterio profesional puede fallar en contratar a un empleado, en contratar a un proveedor, en tomar un socio de negocios,
en decidir abrir una sucursal, estamos en ese, lo abrimos, no abrimos, abrimos, no abrimos, tomamos una decisión y no nos va bien, ¿no? Entonces tuvimos una falla en nuestro criterio profesional porque algo no consideramos, pero siempre lo hicimos con la mejor intención, ¿no? Típico de los entrenadores de fútbol que sacan a un jugador y ponen a otro y ponen a otro para que mejore el equipo y el equipo desmejora aún más, ¿no? Entonces, eso es una falla de criterio profesional, porque claramente el entrenador no lo está haciendo para que el equipo vaya de mal en peor. Bueno, el otro es el error humano. El error humano es todas esas chispoteadas que tenemos, ¿no? Alguna vez nos hemos olvidado de algo, alguna vez hemos mandado un mensaje equivocado a la persona equivocada, pero es simplemente por una falla de descuido, de distracción, de confusión, de olvido, el típico error de dedo, ¿no? Entonces, ese es el error humano. Tampoco hay intención de equivocarnos ni de generar un perjuicio a alguien, ¿no? Pero no hacemos discernimiento, ¿ok? El tercero es la negligencia. La negligencia es, digamos aquí está en la tercera columna, que básicamente se define como no hacer lo que se tiene que hacer o no hacerlo bien, ¿no? Entonces la negligencia choca con un valor que es la responsabilidad o el compromiso, también podría ser. Entonces sí choca con algunos valores. ¿Ok? Bien. Entonces, y tenemos finalmente la deshonestidad, ¿no? La deshonestidad es un acto consciente en donde la persona que está tomando la decisión lo está haciendo con conciencia de que va a generar un daño, que lo que él está decidiendo hacer va a generar un daño. Por ejemplo, un fraude interno, ¿no? O sea, el que hace fraude interno sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Okay? Eso no es negligencia, ni es error humano, sabe perfectamente que va a causar un daño y normalmente está buscando un beneficio propio o un beneficio de un tercero. ¿Ok? Entonces, tenemos los dos primeros casos, las dos primeras columnas donde no hay un desapego a los valores y en los dos siguientes sí habría un desapego a los valores, ¿no? Y en los tres primeros no hay una mala intención, o sea, no hay un acto de mala fe. ¿Ok? Bien. No se hacen las cosas para generar daño, a eso me refiero. Vale. Entonces, los valores son importantes porque los valores acercan a los objetivos, generan confianza, ¿no? Esa confianza trae más clientes, los proveedores quieren trabajar con la entidad, el regulador ve a la organización favorablemente, los socios de negocios también, todo eso genera más negocios acerca a los objetivos a las organizaciones, ¿no? Entonces, eh, hay, digamos, una razón muy fuerte para pensar en que la cultura de valores de una organización es una buena práctica de gobierno corporativo integral que acerca a la organización a los objetivos. ¿Por qué? Porque les había dicho que gobierno es llevar una entidad de un estado hacia un estado mejor, ¿no? Como un barco que va de un puerto de origen a un puerto de destino. En este caso, la organización va de un determinado estado a otro estado mejor, básicamente apoyándose en los valores. ¿Okay? Los valores, al generar confianza, alimentan multiplican las posibilidades de negocio. ¿Ok? Por todos lados y desde los diferentes grupos de interés. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, esa es una pequeña introducción y vamos con nuestra primera revisión de las normativas del gobierno corporativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué les parece si comenzamos por mi país, Panamá, bueno, uno de mis dos países, ¿no? O sea, el país de nacimiento es Perú, como saben, pero Panamá es mi patria. Entonces, aquí vamos a hablar tenemos este acuerdo de gobierno corporativo, que es el acuerdo 5-2011, que ha tenido algunas modificaciones, ¿ok? O sea,
tiene 12 años desde su origen, pero ha tenido algunas modificaciones, algunas correcciones, ¿no? Ámbito de aplicación, ¿ok? Bueno, sí, lo primero que tengo que decir que en Panamá existe, y esto es, si me permiten, una crítica sana a la regulación, a la normativa bancaria panameña, que no tiene que ver incluso con la superintendencia de bancos, sino más bien tiene que ver con la ley de bancos, ¿no? Entonces, cuando en Panamá hay lo que se llama un supervisado de destino, y no un supervisado de origen para, digamos, filiales extranjeras, y voy a explicar, supervisado de destino es cuando supervisan a una filial, a una subsidiaria, y supervisado de origen es cuando supervisan a una casa matriz, ¿ok? Entonces, cuando hay un supervisado de destino, es decir, una subsidiaria, perdón, ni siquiera una subsidiaria, es en este caso hablamos de una sucursal. Entonces, cuando hay sucursales de bancos extranjeros, ¿no? Entonces, la ley eh, establece una serie de excepciones, la ley bancaria, pues que realmente es un decreto ley bancario, establece una serie de excepciones en la supervisión, ¿no? Les genera unas reglas de juego un poquito diferentes. Y a mí me parece que eso, que viene desde hace muchos años, se ha ido quedando, se ha ido quedando, se ha ido quedando, y en mi opinión, las sucursales de bancos extranjeros deberían tener un trato menos privilegiado que otras organizaciones tipo subsidiarias o tipo empresas que están establecidas en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver, en el caso de bancos que sean sucursales de bancos extranjeros y bancos de licencia internacional, de los cuales la superintendencia ejerza supervisión de destino, ¿ok? O sea que son filiales, el cumplimiento del presente acuerdo podrá evidenciarse en lo que sea pertinente mediante una certificación anual de su casa matriz, ¿no? O de la oficina regional responsable, en la cual se acredita que ésta tiene estructuras, organización y controles para garantizar un gobierno corporativo conforme a las prácticas bancarias, ¿no? O sea, a mí me parece que eso, en la primera oportunidad que haya de cambiar eso, me parece que sería una buena idea cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo no conozco, a ver, vamos a hablar aquí con sentido común, yo no conozco ni una sola organización que le diga a la superintendencia, es que nosotros no podemos garantizar un buen gobierno corporativo. Entonces, todas van a decir que sí. Todas van a presentar esa carta, todas van a presentar esa certificación, tengan o no tengan buenas estructuras, buenas políticas, equipo, tengan o no tengan, van a presentar esa certificación. O sea, no me imagino diciéndole a la superintendencia de bancos, es que nosotros no cumplimos, no te puedo presentar esa certificación. Por lo tanto, esta es una, digamos, es una normativa que resulta poco práctica y poco efectiva, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que después viene el párrafo, la superintendencia podrá, ¿no? Y en mi opinión, los controles deben estar en la normativa y no en la discreción del regulador. Repito, los controles deben estar en la normativa, en la ley bancaria, en los acuerdos y resoluciones, y no en la discreción del regulador. Esa es una opinión sobre este tema como punto de arranque, ¿no? Hemos comenzado críticos, señores. Bien, entonces, vamos con las definiciones, ¿no? Empiezan con definiciones, este documento te define muchas cosas. Una de las definiciones más importantes es la de director independiente, ¿no? En esto es muy parecido al de, digamos, a las definiciones de otros países, no vamos a entrar en eso.
me voy a enfocar en las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Requisitos mínimos del gobierno corporativo, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos mínimos, ¿no? Documentos que establezcan los valores corporativos, documentos que evidencien el cumplimiento, estrategia corporativa, ¿no? Una serie de elementos. Me llama la atención estos puntos, ¿no? La existencia de los flujos apropiados de información interna y hacia el público que garanticen transparencia, ¿no? O sea, uno de los pilares que yo considero, y probablemente el pilar más importante para el gobierno corporativo, es la transparencia, ¿no? La estructura de la junta directiva, su reglamento, la divulgación a accionistas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Este punto me gustaría resaltarlo. Esto me parece buenísimo. Mira, te dice, auditorías externas no vinculadas con la gerencia superior y la junta directiva. Eso es fantástico. Las auditorías externas tienen que ser independientes de la gerencia, obviamente, y también de la junta directiva. Entonces, ¿y quién contrata las auditorías externas? Pues como debería ser, y perdón si parezco más papista que el Papa, quien contrate a las auditorías externas deberían ser los accionistas, no la junta directiva, porque la auditoría externa tiene dentro de sus roles la auditoría a la junta directiva. Entonces, la auditoría externa tiene que tener independencia de la junta directiva. Eso es muy importante y pasa desapercibido en algunas otras normativas. Y aquí me parece fantástico que se haya puesto de esa manera. Y las auditorías internas, o sea, aquí estamos hablando ya de nuestros amigos, los auditores internos, ¿no? A los que todos tememos, cuya visita no queremos. Las auditorías internas tienen que estar independientes de la gerencia, porque le reportan a la junta directiva. Ahí no puedes pedir que sea independiente de la junta directiva. Tiene que ser más bien dependiente de la junta directiva porque le reporta a la junta directiva a través del comité de auditoría, ¿no? O si el comité de auditoría lo considera conveniente, directamente también. Pues si este tema, preferimos que vaya directo. Si es un tema, digamos que su naturaleza lo amerita, ¿no? Bien, otra de las cosas que se establece aquí es la definición del sistema de control interno, ¿no? La normativa panameña, de las normativas que he revisado, le pone un buen foco al control interno. Para mí, el control interno o la eficacia del control interno es otro pilar importante del gobierno corporativo, ¿no? La definición del sistema de control interno, los principios, autocontrol, autorregulación, autogestión, los responsables del sistema de control interno, ¿okay? Los requisitos mínimos del sistema de control interno, esto pues está muy en el marco de COSO 2013, que es el marco de referencia de control interno más, digamos, de mayor relevancia en el mundo. Los componentes de COSO 2013, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, ¿no? Y falta uno que es supervisión, pero aquí lo tienen como evaluaciones independientes. O sea, eso está muy parecido, no es exactamente igual, pero está muy parecido que COSO 2013, ¿no? Eso es lo que le puedo decir de esta normativa. Después, la normativa establece que la auditoría interna debe estar a cargo del seguimiento de control interno, ¿no? O sea, la organización tiene que tener un control interno. ¿Quién tiene que estar a cargo? La auditoría interna del seguimiento. Pero aquí hay un pequeño conflicto, como les dije. Las organizaciones están llenas de conflictos de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque la auditoría interna va a hacer el seguimiento del sistema de control interno, va a identificar las fallas, ¿no? Y a quién le tiene que reportar,
a la junta directiva. ¿Y quién es el responsable del sistema de control interno? La junta directiva. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, bueno, yo pienso, ¿no? Perdón que sea tan metiche con muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que el control interno debería tener una evaluación externa. El control interno debería tener una evaluación externa por lo menos cada cierto tiempo, ¿no? En algunas regulaciones, como vamos a ver, cada 3 años se tiene que hacer una evaluación, digamos, al sistema de gobierno corporativo. Externa. Entonces el control interno también pienso que debería hacerse, si no todos los años, que sería lo ideal, por lo menos cada 3 años, pero externa, ¿no? Externa. Las calificadoras de riesgo hacen una revisión anual, pero el sistema de control interno es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y no debería meterse en el trabajo de las calificadoras de riesgo porque las calificadoras de riesgo se enfocan en capacidad de pago. Entonces, este es otro tema, ¿ok? Pero eso entra dentro de oportunidades de mejora para una próxima, digamos, normativa, ¿no? Evaluación externa del control interno, ¿no? Entonces, se hablan de las funciones de auditoría interna, el perfil de la persona auditoría interna, ¿no? Y después entramos a junta directiva. Una de las cosas que hace este reglamento es que te pone un mínimo de 7 personas, ¿no? Al menos 7 personas. Ahora, cuando tú lo piensas bien, ¿por qué 7? En la regulación de República Dominicana te hablan de 5, mínimo, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué 5? No, es que tiene que ser impar. Sí, tiene que ser impar, pero puede ser 3 o 9, ¿por qué 5? ¿Por qué 7? ¿No? Entonces, y es muy interesante. En la regulación de Perú, por ejemplo, te dice el número que sea necesario, el número que la organización considere, ¿no? Claro, obviamente te dice un director independiente, si son 5 menos, si son más de 5, entonces 2 directores independientes, ¿no? Te dice eso, pero el número lo ponen los accionistas. Entonces, me dejó pensando ese comparativo, porque ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser 7 mínimo? O sea, dame una razón por la cual tienen que ser, una razón contundente, por la cual tienen que ser 7 personas como mínimo. No la encuentro, ¿no? Y si hubiese y si hipotéticamente hubiese una razón por la cual 7 es un número mínimo, entonces, en República Dominicana, donde son 5 mínimos, o sea, ¿qué le podría decir yo, no? Están todos equivocados. Y al revés también, ¿no? Por lo tanto, es un tema para la reflexión. ¿Por qué el regulador tiene que poner el mínimo de personas que integran la junta directiva, consejo de administración, directorio, board, como quieran llamarlo? ¿Okay? ¿Por qué? Esa es una reflexión. Pero aquí viene la parte, aquí sí voy a sacar mi sable, ¿no? Permítame sacar mi sable. Mi sable. ¿Ya? Y aquí viene la parte en donde voy a convertirme en un samurái. Miren lo que dice. La junta directiva del banco estará integrada por al menos 7 personas con conocimiento de experiencia relevante respecto a operaciones de riesgo de las actividades bancarias. Hasta ahí estamos bien. La mayoría de los directores serán personas, A, que no participen en la gestión administrativa diaria del banco. La mayoría. Perdón, ¿cómo es eso que la mayoría? No, señores, la mayoría no. Todos, todas las personas que integran la junta directiva no tienen que ser personas que no participen en la gestión administrativa diaria del banco. No puede ser que estén en el día a día del banco y que también estén en la junta directiva. Porque hay una relación de jerarquía y de rendición de cuentas entre la administración, la gerencia y la junta directiva.
es la gerencia la que le rinde cuentas a la junta directiva y es la junta directiva la que evalúa el desempeño de la gerencia. Tiene que evaluar el desempeño de la gerencia. Entonces, la gerencia no puede estar en la junta directiva, ¿no? De hecho, yo entendería que si se permite que algunas personas de la gerencia estén en la junta directiva, tendrían que ser de la alta gerencia, ¿no? El gerente general. Pues él menos que nadie. O sea, si hay una persona que no puede sentarse en la junta directiva con voz y voto, es el gerente general. Porque él es el que representa a toda la organización que está siendo evaluada. No sé si me explico. Y esto no es solo del reglamento de Panamá. O sea, lo he encontrado en el reglamento de República Dominicana, está permitido. En el de Perú, por ejemplo, no dice nada. O sea, no es, digamos, no tiene esa rigidez donde dice el 100% de los miembros de la junta directiva tendrá que tener independencia de la administración, como debería ser. No la mayoría, señor, no la mayoría. El 100% tiene que ser independiente de la administración. ¿Ok? Porque si no, estamos ante un conflicto de interés del órgano de gobierno más de mayor jerarquía. Y eso es grave. No solamente porque impide la toma de decisiones que acerca a las organizaciones a su objetivo. No solamente por eso, sino porque por el ejemplo que se les da a la organización. Es muy importante que el ejemplo venga, el buen ejemplo venga de la junta directiva y de los que están más arriba. De los que están más arriba, ¿no? Entonces, cuando la organización ve que, por ejemplo, el gerente general está sentado en la administración, está presionando a la administración, él presenta los resultados y él se siente en la mesa que va a votar acerca del desempeño de la organización, que está representado por él mismo, la organización lo sabe y la organización piensa, pero si él no da buen ejemplo de gobierno corporativo, ¿cómo se le puede pedir a toda la organización? Si él no respeta los conflictos de interés, ¿cómo puede ser que nos pidan a nosotros que respetemos los conflictos de interés? ¿No? Entonces, atenta contra la cultura de gobernanza. El hecho que una persona de la administración, sea quien sea, esté sentada y sea miembro de junta directiva con voz y voto. Alguien me dirá, no, pero puede ser con voz, sin voto. Sí, de acuerdo, eso sí, pero no miembro de la junta. O sea, tú entiendes que un miembro de junta, un consejero, tiene voz y voto, por eso es consejero. Si no, simplemente sería invitado, ¿no? Que puede participar, claro, es más, debe de participar, porque es el enlace entre la administración y el órgano de gobierno más importante. Debe participar, sin duda que debe participar, pero no con voto. No con voto. Esa es mi opinión, ¿no? Bien, entonces, aquí viene esto, ¿no? La mayoría de los dirigentes sean personas que no participen. No, hombre, ¿cómo me vas a decir que la mayoría? Tiene que ser el 100%, el 100%, ¿no? Y después dice que su condición de directo no presente conflictos materiales de negocio. Pues claro que hay un tremendo conflicto de interés si el evaluado se va a sentar en la mesa de evaluadores, por supuesto. Bien. Vamos con el siguiente tema. Ahora sí voy a guardar mi sable. Ya. Seguimos, ¿no? Seguimos. Pues ponen una periodicidad de reunión de cada 3 meses, que es muy referencial realmente, ¿no? Bien, entonces aquí dice, en aquellas juntas directivas en las cuales participen directores que son funcionarios del banco, ¿no? Entonces, bueno, claramente te están diciendo, ¿no? Que eso puede ocurrir, ¿no? Y eso no debería poder ocurrir, ¿no? O sea, es más, de ninguna manera. Es más, si tuviera que haber un cambio digamos, el reglamento sería ese. Absolutamente prohibido que un miembro de la administración esté formando parte de la junta directiva.
Esa es una buena práctica de gobernanza, porque aísla los conflictos de interés, gestiona los conflictos de interés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes saben que aquí en el Bancaforo se dice lo que uno piensa y obviamente respeta a las personas que piensan diferente, ¿no? Bueno, directores independientes, ¿no? 2 directores independientes. Eso es lo que establece la normativa. ¿Y qué más? Las guías para la gestión, esta parte me parece buena, ¿no? El banco establecerá lo siguiente: estructura de la junta, proceso de inducción. Estas son, es como un conjunto de recomendaciones, de buenas prácticas que tienen que ser incorporadas, ¿no? Esto me parece muy bueno. El proceso de inducción me parece fantástico, ¿no? Pero el proceso de inducción también está relacionado con algo que es el proceso de sucesión, ¿no? El proceso de sucesión. Porque lo ideal es que el proceso de inducción sea, digamos, el nuevo director empiece a asistir con voz, sin voto, por lo menos 3 sesiones antes de que pueda entrar, digamos, en vigor su nombramiento oficial, ¿no? Esa es una buena inducción. Esa es una buena inducción. Yo sé que las capacitaciones, todo eso es muy bueno, ¿no? Pero la mejor inducción es que esté ahí presente, ¿no? Esa es la mejor inducción. Muy bien. Entonces, la asistencia, criterios, formalidades, ¿no? Muy bien. Las responsabilidades de la junta directiva, que son muchísimas, ¿no? Evaluación de desempeño del gobierno corporativo. Ya, la junta directiva de cada banco, para apoyar el desempeño de su función, deberá realizar evaluaciones periódicas, que por lo general son autoevaluaciones, que se ponen de 0 a 5, se ponen 5, ¿no? Y por ahí uno que otro 4, pero se ponen 5. Y por lo menos una vez cada 3 años de sus propias prácticas y procedimientos de gobierno. ¿Okay? Para ello podrá asistirse de la colaboración de asesores externos, ¿no? O sea, una vez cada 3 años, la evaluación en gobierno corporativo. Me parece que esa es una buena práctica, esta evaluación externa. Ahora, 3 años me parece un poco prolongado. Tal vez anual, ¿no? O un año sí, un año no. Anual sería ideal, una evaluación externa, porque lo que pasa que si lo haces anualmente ya te pone en un ciclo de mejora continua, ¿no? Me explico. Entonces, es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio una vez a la semana, puedo entrar en un ritmo de mejora, estoy tratando de mejorar, pero si yo voy una vez cada 3 semanas, entonces se hace más difícil por razones obvias, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, incompatibilidades, ¿no? Básicamente, las incompatibilidades tienen que ver con conflicto de interés, ¿no? Y con la posibilidad de que haya beneficios por parte de los miembros. Comité de auditoría, ¿no? Comité de auditoría es importante porque el comité de auditoría, eso, pues, se convierte en, digamos, un representante de la junta directiva, ¿no? Funciones del comité de auditoría, que pues no la vamos a leer toda. Otros comités mencionan de manera referencial: comité de cumplimiento, comité de gobierno corporativo y obviamente todo lo que la organización disponga. Y en otras normativas también existen, digamos, la invitación o la norma para que se formen otro tipo de comités, ¿no? La política de recursos humanos, esto es muy importante, ¿no? Porque lo que pasa es que hay un grupo de interés que es fundamental en las organizaciones, que son los colaboradores, los trabajadores, ¿no? Entonces, en tu gobierno corporativo, o sea, tú no puedes enfocarte solamente en junta directiva. Tienes que pensar también en los trabajadores, en los empleados. Entonces, y para esto es importante la política de recursos humanos, que se puede aplicar también para gerencia, para junta directiva, en la política de selección, retribución, capacitación, no solamente para las personas que entran a trabajar, sino para los miembros de junta. Los miembros de junta directiva requieren de una inducción, de una capacitación, de un perfeccionamiento permanente, ¿no? Bien, políticas de relación con los clientes, ese es otro grupo de interés también. O sea, esto, digamos, esta es una parte que es buena porque hay que
digamos, considerar los grupos de interés dentro de un gobierno corporativo. No solamente es todo gira en torno a junta directiva, ¿no? Información a accionistas, políticas sobre partes relacionadas, revelación y acceso a información, código, esta parte es fundamental, el código de conducta y los conflictos de interés, ¿no? Entonces, y si hay algo que no está en esta normativa, pero yo he visto en otras normativas, es que, mira, los conflictos de interés existen, ¿no? Y una magnífica forma de gestionar los conflictos de interés es a través de los canales de denuncia internos, ¿no? Por lo menos en este reglamento no lo he visto. Yo no sé si en otros reglamentos eso está establecido, probablemente. Pero lo que yo considero es que un reglamento de gobierno corporativo tiene que considerar que dentro de la gestión de los conflictos de interés no solamente están las políticas, las reglas, el monitoreo, sino además la posibilidad de que haya canales de denuncia internos. En los canales de denuncia es donde se alimenta la mayor cantidad de casos de conflictos de interés que, de acuerdo a estadísticas que conozco, aproximadamente un 90% son casos en donde sí hubo desapego a los valores. 90% de las denuncias de los canales internos. Claro, si tienes 0 denuncias, el 90% de 0 es 0. ¿No? Entonces, se necesita un canal de denuncias y eso, digamos, en mi opinión es uno de los principales mitigantes de los conflictos de interés, si no el principal mitigante. Entonces, si entendemos que el gobierno corporativo implica gestionar los conflictos de interés en el marco de respetar a todas las partes interesadas, entre otras decisiones que lleven a la organización hacia sus objetivos, entonces los canales de denuncia tienen un rol muy, muy importante. ¿Vale? Perfecto. Entonces, requisitos para propietaria, para holdings bancarias, eso no lo vamos a ver. Sanciones, perfecto. Con eso le hemos dado una revisada a este reglamento. Vamos a ver, vamos a revisar otro reglamento. El que me gusta es de República Dominicana, es uno de mis países favoritos. Me gusta, digamos, analizarlo, ¿no? Me gusta porque lo critico. Es que aquí hay una categoría de directores que son directores internos, ¿no? O sea, se llama consejeros. Entonces, esa es una de las cosas que ya ustedes me están conociendo mi punto de vista, ¿no? Muy ácido. Entonces, vamos a ver, esta parte me la paso, ¿no? Y, eh, y voy a entrar por acá. ¿Ya? Aquí está, mira, en esta parte, tú vas a ver los tipos de miembros de consejo. Entonces, en República Dominicana hay 4 tipos de miembros de consejo. Los miembros de consejo externos, ¿ok? Que ahí están los accionistas o los amigos de los accionistas, quien tú quieras. Los miembros de consejo internos o ejecutivos, ¿no? Eso no puede ser. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que un ejecutivo, que alguien de la administración sea miembro del consejo? Eso no puede ser, señores. Eso es absolutamente inconcebible. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al administrativo, sé juez y parte. O mejor dicho, sé parte porque eres administrativo y sé juez porque eres miembro del consejo. Pero lo más importante, le estás diciendo a toda tu organización, le estás diciendo a las decenas, cientos, miles de trabajadores, le estás diciendo que arriba no se respetan los conflictos de interés. Y ese es un mensaje fuerte, muy fuerte, si te interesa la cultura de gobernanza, ¿no? Entonces, eh, aunque la regulación no lo diga, creo que una entidad, y piénsenlo, debería decir prohibido absolutamente que alguien de la administración forme parte del consejo de administración o la junta directiva. Absolutamente prohibido.
Es más, si yo fuese gerente general, lo primero que yo diría es, yo no puedo ser miembro de la junta directiva, porque tengo conflicto de interés. ¿Cómo voy a evaluar un despido de una de las personas que me reporta a mí, que está a mi cargo, que yo le di instrucciones, ¿no? Y en donde el responsable final de los objetivos que no cumplió esa persona soy yo? Entonces, eh, digamos, por ahí se comienza, ¿ok? Bueno, miembros del consejo no independientes, por ejemplo, no son accionistas, tampoco son trabajadores, pueden ser proveedores de tecnología, ¿no? Pero no son independientes porque son proveedores. Y los independientes, que eso sí, no tienen ninguna relación de negocios, ninguna relación, digamos, de tipo laboral con la entidad o con alguna empresa del grupo de la entidad, ¿no? Bien, entonces, hay un capítulo de principios que es muy bueno, ¿no? Porque nos habla de la reglamentación interna, o sea, de las reglas. O sea, es muy importante. Si tú quieres que algo funcione, entonces ponle reglas, ¿no? Para que así te acerque a los objetivos. Entonces, hablamos de la calificación y competencias de los miembros del consejo, ¿no? No solamente en el momento en que ingresan a ser consejeros, sino también en el durante, ¿ok? Bueno, y el tiempo me está ganando, así que yo creo que vamos a tener una segunda parte de este conversatorio. Me hablan de los conflictos de interés, los controles, los derechos de las partes interesadas, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Listo, vamos a seguir. El plan de sucesión. El plan de sucesión en el gobierno corporativo es muy importante. O sea, muy importante. Debe quedar muy claro cuándo los directores o miembros del consejo deben de retirarse del consejo, ¿no? Muchas veces se pone un límite de edad, otras veces se pone un tiempo máximo, ¿no? 3 años, 5 años, 8 años, o sea, dependiendo, pero eso ayuda a reducir la incertidumbre y ayuda al proceso de sucesión para que se pueda hacer también una buena inducción, ayuda muchísimo, porque nos permite una mejor planificación, ¿no? Transparencia, trato equitativo, buenas prácticas. Aquí hay algo muy bueno. Estas reglas de funcionamiento del gobierno corporativo y sobre todo de funcionamiento del consejo, hay que llevarlas a nivel estatuto. Eso es como decir, en leyes vamos a llevarlo a la jerarquía constitucional, ¿no? Una ley cuando se lleva a jerarquía constitucional, ya más que eso, ¿no? Bueno, creo que el tratado puede estar por encima, pero en las organizaciones, cuando se lleva a rango de estatuto, ya se llevó, digamos, al más alto nivel de reglas, ¿no? Y es una forma de decir, esto es absolutamente importante, ¿no? Independencia de los miembros del consejo. Bueno, ya hemos dicho que la independencia, justamente esto es lo que no se ve, porque si se permite que los miembros del consejo sean parte de la administración, no veo que haya ahí una independencia, ¿no? Bien, adopción de prácticas de gobierno corporativo, la composición del consejo. Aquí está, como les decía, aquí me hablan de las 5 personas, ¿no? 5 personas. Entonces, en Panamá me decían 7, aquí me mencionan 5, ¿no? Vamos a ir acelerando un poquito para tratar de terminar en breve. Ya. Las categorías de miembros, que ya lo hemos visto. Los requisitos para ser miembro del Consejo Independiente, que básicamente 2 años de que no ha tenido relación con la entidad, ¿no? Son 2 años. En otras normativas son 3 años, en algunas son 5 años. Incompatibilidad de los miembros del Consejo. No puede formar parte del consejo de otra entidad o de una alta jerarquía en la administración de otra entidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Funciones de consejo, contenidos mínimos, ¿no? Funciones, esas son funciones, responsabilidades también. Me hablan de los valores corporativos, código ético y conducta. Esto me parece importante y yo ya lo he mencionado. Responsabilidad permanente del consejo, o sea, el consejo puede tercerizar todo menos su responsabilidad. Puede tercerizar procesos, incluso decisiones,
pero no va a responsabilizar, no va a tercerizar su responsabilidad. La constancia en actas, ¿no? Requisitos de las actas. Esta parte es buena, el nombramiento, cese y dimisión de los miembros de consejo. O sea, eso tiene que quedar muy reglamentado, reglas muy claras para que se sepa cuándo entra alguien, cuándo sale alguien, cómo se nombra, cómo participan los diferentes comités, cómo se comunica cuando alguien dejó de ser miembro de consejo. Hay un contenido mínimo de las normas, hay causa de separación inmediata por cosas graves, obviamente, ¿no? La estructura de consejo, ¿no? Presidente, secretario. Me hablan de los comités. Aquí se mencionan 3 comités. Comité de auditoría, o sea, 3 que tienen que existir de todas maneras. Comité de auditoría, comité de nombramientos y remuneraciones, que incluye los miembros del consejo, pero también incluye otros miembros de, digamos, de la administración, por ejemplo, ¿no? Pero incluye, digamos, la evaluación de los aspirantes a miembros de consejo, ¿no? Y el Comité de Gestión Integral de Riesgo. Esos son los 3 comités mínimos obligatorios que en esta normativa están plasmados. Luego me hablan de las funciones de la alta gerencia, la conformación de los comités de alta gerencia, que esos son otro tipo de comités, ¿no? Son comités de apoyo, no son comités que representan a la Junta, sino son comités de la gerencia, en donde se permite la participación de, digamos, personas de diferentes áreas que le dan pluralidad. ¿Okay? Me hablan de la auditoría interna, la evaluación del marco de gobierno corporativo. La superintendencia deberá evaluar, no me hablan de la evaluación externa o de una evaluación externa. Tratamiento a sucursales, bancos extranjeros, bueno, eso es lo que les decía que también se ve en Panamá, quedan excluidas de la obligatoriedad de modificación estatutaria, estructural y operativa sobre embargo requerida de entidades de intermediación financiera del país, deberán presentar una copia de la reglamentación, ¿no? O sea, yo pienso que ahí se tiene que hacer un trabajo especial, ¿no? Para el caso de las sucursales, pero en general para el caso de las filiales también. Muy bien, eso es el reglamento de República Dominicana. Desafortunadamente, bueno, tengo otros reglamentos. El de Perú me parece muy bueno, me parece muy interesante analizarlo, sobre todo porque ha tenido una actualización reciente, pero lo vamos a dejar para una segunda parte, debido a que el tiempo nos ha ganado.